Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a tu programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Estamos trabajando con la serie Cuidando a la Familia, una serie muy importante y hay que poner mucha atención en esta mañana. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del cuidado de la familia? El tema van a ser los estilos de crianza, pero recuerda, somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Ya conoces los medios de comunicación, nuestra línea de WhatsApp 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes mandarnos un audio a cualquier hora que lo necesites del día y de la noche. Déjanos tu petición y vamos a ayudarte a orar juntos a Dios. Te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana tu servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estamos contigo para traer una porción de la palabra de Dios, un consejo para la familia. Así es que, pues es importante tu participación con nosotros. El tema es estilos de crianza y vamos a ver en esta primera sección el estilo dominante. Y ahí en el libro de Génesis, si tienes una Biblia en casa, allá por el capítulo 29, 30 y 31, viene la historia muy importante y muy interesante de un hombre llamado Jacob que va a buscar una esposa y llega a la familia de un hombre llamado Labán. Este hombre tenía el estilo de crianza dominante. Él quería que todos los demás hicieran las cosas a su manera. Labán, dice la palabra de Dios, que era el padre de Raquel. Y Labán ejemplifica muy bien al padre dominante, utilizando su autoridad para controlar las decisiones y las actividades de su familia y sus parientes. Si tú lees por ahí estos capítulos 29, 30 y 31 del Génesis, pues te vas a dar cuenta que Labán engañó a Jacob. Jacob trabajó 7 años para pedir, cuando pidió la mano de su hija, le dijeron que tenía que trabajar 7 años. Pero este hombre, Labán, con ese estilo dominante, engaña a Jacob y el día de la boda le entrega a su hija Lea en vez de a Raquel, a quien Jacob había pedido. Pero el amor de Jacob era tan grande para Raquel. Y el padre, una vez que lo engaña, le dice, bueno, es que aquí la costumbre es que primero se casa la mayor, por eso te di a Lea. Y dice Jacob, no, yo quiero a Raquel. Bueno, pues si quieres a Raquel, vas a tener que trabajar otros 7 años aquí conmigo. Y dice la palabra de Dios que era tanto el amor de Jacob por Raquel, que dice que se le hicieron poquitos, 7 años. Los trabajó y finalmente se casa con Raquel. También lo engañó en cuanto a su salario y después criticaba el éxito de su yerno. Así son la gente que tiene estilo de crianza dominante. Posteriormente, desheredó a sus hijas, lo cual provocó desunión y engaño dentro de la familia. Hay que tener mucho cuidado cuando una persona maneja este estilo de crianza, porque va a crear muchos problemas dentro de la familia. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Y también en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Y me llama mucho este pasaje de Efesios 6:4, que dice que hay que criar a los hijos en disciplina y amonestación. Me llama la atención porque en el fútbol primero es la amonestación, que es la tarjeta amarilla, y después la disciplina, que es la roja. Pero aquí la Biblia nos dice que primero es la disciplina y después es la amonestación. Entonces me puse a investigar un poquito acerca de esta palabra disciplina y me encuentro con algo muy interesante, que esta palabra tiene su origen de la palabra discipulado. Y discipulado quiere decir enseñanza. Entonces tenemos que criar con amor a nuestros hijos y tenemos que enseñarles. Muchas veces queremos que ellos reaccionen o respondan de la mejor manera, pero si no fueron enseñados va a ser difícil. Por eso dice disciplina, de la palabra discípulo, discipulado. Enséñale y después amonéstalo al muchacho. Claro que hay que amonestar a nuestros hijos cuando hacen algo indebido, pero debemos criarlos en disciplina y en amonestación y con mucho amor. A veces va a haber necesidad de que usted corrija a sus hijos si hicieron algo indebido. Y a veces, pues ni a nosotros nos gusta la disciplina, pero a veces vamos a tener que disciplinarlos y amonestarlos. Así es que siga los consejos de la palabra de Dios y va a tener unos buenos hijos, unos hijos obedientes que también, como usted, amen al Señor y sigan el camino de Dios, que es Cristo. Así es que les invitamos en esta mañana a criar a vuestros hijos con disciplina, amonestación, pero sobre todo con amor. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Muy buenos días. Es un gusto compartir y escuchar junto con ustedes la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Cuidado de la familia y con el tema Estilos de crianza. Familia, qué importante es conocer los estilos de crianza que el Señor nos enseña en su palabra, para evitar o cultivar el estilo que estamos llevando a cabo con nuestros hijos. Pedro ya nos habló del estilo dominante. Ahora nosotros vamos a ver el estilo permisivo y veamos las características de uno y otro de estos estilos y aprendamos a hacer lo más conveniente con nuestros hijos de acuerdo a su voluntad. Vayamos a su palabra con el siguiente ejemplo bíblico. Lea 1 Samuel 2:4. Elí era un hombre que fungía como líder espiritual, juez y sacerdote de Israel. Sin embargo, fue un padre consentidor y permisivo, que falló al disciplinar a sus dos hijos. No controlaba el comportamiento rebelde de ellos, ni daba buen ejemplo del carácter de Dios. Al sacrificar su liderato por conservar la armonía, Elí crió hijos irresponsables que no respetaban al Señor ni a su ley. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando algunos ofrecían sacrificio, venían el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote.
porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dame ahora mismo de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto viene en 1 Samuel 2, del 12 al 17. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de los filisteos y fue hecho gran mortandad en el pueblo, y también a tus hijos Ofni y Fines fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Esto viene en 1 Samuel 4, versículos 4, 11, 14, 17 y 18. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Un padre amoroso produce dolor temporal en sus hijos al castigarlos con la vara, para prevenirles del desastre de una vida indisciplinada a largo plazo. Rehusarse a corregir a su hijo cuando lo necesita demuestra que puede cuestionarse el amor y preocupación genuinas del padre. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Este versículo o este verbo es un imperativo a diferencia de la mayoría de los verbos en Proverbios, que son oraciones declarativas. El mandato castiga, corrige a tu hijo es una fuerte advertencia en contra de la pasividad de los padres. Un hijo que hace cosas malas debe recibir el castigo en sus primeros años de vida, mientras todavía hay esperanza para él. No aplicar tan necesaria disciplina puede llevar a la muerte del niño, como una consecuencia natural que va de la mano con un comportamiento insensato por lo que se destruye a sí mismo. Definitivamente, este estilo permisivo puede causar desunión, así que para contrarrestarlo, pongamos mucha atención a los pasajes anteriores que tratan a este respecto. En el siguiente blog continuaremos con este tema. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 cuando ustedes lo necesiten y compartan. También los invitamos a que escuchen los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y active la campanita y compartan. También les invitamos a congregarse en una iglesia
donde nos comparten la palabra de Dios y también saber lo importante que es conocer las diferentes formas de crianza para nuestros hijos. Y si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudaremos. Que se contacten por medio del WhatsApp que ustedes ya conocen, el cual se lo repetimos con mucho gusto. 811-590-9879. Pero preparémonos porque Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con este tema tan interesante, estilos de crianza. Y bueno, seguimos con el tema. El problema de los estilos de crianza, el problema del dominante, pues es porque él quiere controlar el comportamiento de los demás, de los que forman parte de la familia. Incluso aquel que cría de manera dominante no solo lo hace en casa, sino en todos los ámbitos donde se mueva, él va a ser una persona dominante, siempre buscando que los demás hagan lo que él quiere. Entonces, pues va a haber problemas. Pero vamos a hablar específicamente de la familia, que es el tema que nos tiene en esta mañana. El estilo de crianza dominante es que el padre o la madre se vuelven excesivamente controladores. Y esto no habla solo de varones, sino también hay mujeres que son excesivamente controladoras. ¿Y qué pasa con el muchacho? ¿Qué pasa con el hijo, con la hija? Sobre todo si están en la época de adolescentes, donde, bueno, tienen una serie de cambios físicos y emocionales. Cuando el padre es excesivamente controlador o la madre es excesivamente controlador, los hijos se vuelven rebeldes. ¿Ha visto ustedes muchachitos por ahí con el cabello muy largo? O de repente con actitudes o situaciones extrañas. ¿Por qué? Por rebeldía nada más. Realmente los muchachos no quieren hacer eso, pero por el ser rebelde es el resultado de la causa de que el padre o la madre sean excesivamente controladores. También tenemos en el comportamiento dominante que el que es dominante, el padre dominante, se vuelve inflexible. Es decir, no cambia de parecer. Aunque sepa que está equivocado, él no cambia de parecer. Se vuelve inflexible, duro. Esto hace que sus hijos sean temerosos de fracasar, que tengan miedo a hacer las cosas por el temor al fracaso. Así es que hay que tener mucho cuidado si usted está teniendo esta actitud como padre dominante. También el dominante siempre está centrado en el rendimiento, no en las personas. Es decir, a él le interesan solo los resultados. No le interesan los métodos ni le interesan las personas. Es nada más si se tuvo el resultado que él esperaba. ¿Y qué pasa? Pues los hijos se hacen indolentes o todo lo contrario, o demasiado motivados. Es decir, o no les importa lo que su papá piense y lo que su papá espere de ellos, porque ellos creen, piensan y sienten que su papá nunca va a estar satisfecho con lo que ellos hacen, nunca se va a sentir orgulloso de los logros y las metas que ellos han alcanzado, o va a pasar lo contrario, se van a sentir demasiado motivados. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Seguimos siempre buscando el tener mucho cuidado al criar a nuestros hijos. Así es que, pues, vamos a tener cuidado con esto. También el padre se vuelve muy criticón. ¿Conoce usted a alguien que es muy criticón en casa? Critica todo, sea bueno, sea malo, lo que sea. Esto va a provocar que sus hijos sean sensibles a la crítica. Cualquier cosa que les digan, se van a sentir afectados. También el dominante ve todo o blanco
o negro. Es decir, es cuadrado, como decimos luego por ahí. Aquel padre que es dominante se va a los extremos, no es centrado. Por eso decimos que usted debe ser una persona centrada. ¿Y centrada en quién? En Cristo. Sí, Cristo es el camino a la vida eterna. Así es que no sea tan cuadrado, no se vaya a los extremos, porque ¿qué va a pasar con los hijos? Pues los muchachos se van a amargar y se van a sentir menos, se van a sentir dominados por ese padre o esa madre y van a empezar de pronto con comportamientos raros, con comportamientos extraños. Si usted está padeciendo de esto y usted es el dominante en casa, bueno, pues pídale a Dios que entre a su vida. Pídale perdón. Acepte a Cristo como su Salvador personal. Y va a haber un cambio. Va a haber un cambio de adentro hacia afuera, que son el fruto, las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Entregue su vida a Cristo. Ponga a Cristo en primer lugar y búsquelo en todo su andar. Pídale sabiduría para poder criar en disciplina, amonestación y amor a sus hijos. Muchas gracias. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con la serie Cuidado de la familia y el tema estilos de crianza. Familia, podemos ver que tanto en el estilo de crianza dominante como en el estilo de crianza permisivo hay problemas, porque como hemos visto en estos dos estilos, es que ambos son los extremos o extremosos. Así que a continuación vamos a ver estos problemas para considerar y definir lo que es mejor para nuestros hijos en base a su palabra. Permisivo. La meta es controlar los sentimientos. Cuando los padres son sobreprotectores, los hijos son o se hacen consentidos. Cuando los padres son débiles, se rinden a la presión, los hijos se hacen manipuladores. Cuando los padres buscan desesperadamente la armonía, los hijos se hacen irrespetuosos. Cuando los padres son rescatadores, los hijos se hacen irresponsables. Y cuando los padres son demasiado serviciales, los hijos se hacen incapaces. Familia, pongamos mucha atención, padres, papá, mamá, corrigiendo. No seamos protectores para no tener hijos consentidos. No sean débiles ni se rindan a la presión para que sus hijos no los manipulen. Busquen la armonía de una manera natural, no desesperadamente, para no tener hijos irrespetuosos. No sean rescatadores, evitando así tener hijos irresponsables. No sean demasiado serviciales, es decir, darle todo en la mano para que no batalle o se canse, para evitar tener hijos incapaces que no saben hacer nada. Familia, se puede modificar todo lo que se ha hecho mal y para esto necesitamos buscar la guía y dirección del Señor. Veamos, por ejemplo, lo siguiente, Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Los hijos necesitan de la corrección moral y verbal, como física también. El dolor que causa el castigo corporal pudiera provocar que tanto el padre como el hijo pensaran que este último pueda morir, pero no es así. De hecho, el castigo lo librará de la muerte física o del Seol o la tumba. No es la causa de ella. Proverbios 23, 17.
no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Tener envidia de los pecadores y desear hacer lo que ellos hacen es una insensatez, porque ellos no tienen esperanza alguna. El sabio y el piadoso, en cambio, sí la tienen. El placer momentáneo del pecador o del pecado no se puede comparar con la esperanza duradera que viene acompañada del temor de Jehová. Familia, se nos llegó el tiempo de despedirnos. Muy agradecidos por su amable atención a este tema de la crianza de los hijos. Que los pasajes de la palabra mencionados a este respecto sean de gran utilidad para ustedes los padres. Reciban un abrazo caluroso de todo el equipo de Suena Familiar, invitándoles al siguiente programa, Responsabilidades Bíblicas de las Madres. Bendiciones de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo en unidad del Espíritu Santo. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.